Derecha, izquierda. Vamos a esperar que... Muy bien. Buenos días, buenas tardes, casi mejor. Bienvenido a las sesiones científicas, a la primera sesión científica del IBS Granada del año 2024. Para empezar estas sesiones que sabéis, la mayoría de los participantes han sido tradicionalmente los miércoles, último miércoles de cada mes de- del año a la 1:30, y este año hemos cambiado de miércoles a martes, al último martes de cada mes a las 1:30. Pues para la primera sesión, ante todo, pedir disculpas por el retraso que hemos tenido al empezar, y no podemos empezar con mejor ponente que con nuestra directora científica del IBS Granada, que es la doctora María José Sánchez Pérez, que además es directora del Registro de Cáncer de Granada y profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Yo soy José Antonio Castilla, adjunto a la dirección científica del IBS, y nos va a hablar María José de la doctora Sánchez Pérez de Granada y el cáncer. ¿Qué dicen las cifras? María José, bienvenida, muchas gracias por estar aquí y todo tuyo. Muchas gracias, José Antonio. ¿Me oís bien? Muy bien, Vale, pues lo primero pedir disculpas porque los problemas han sido de mi ordenador, así que lo siento. Llevamos unos minutillos de retraso y por ello os pido disculpas. En realidad lo que quiero comentar hoy es que el cáncer es un problema importante de salud pública. Podríamos decir que esta es otra pandemia. En el año 2020 se diagnosticaron en el mundo 19 millones de casos nuevos de cáncer, y lo que se espera para el año 2040 es que este número de casos aumente a 30 millones de casos nuevos, como he dicho, de cáncer en el mundo. Cuando nosotros queremos saber si realmente una determinada enfermedad, en este caso el cáncer, es una enfermedad de salud pública y cuál es el impacto de esa enfermedad, tenemos que utilizar cuatro indicadores epidemiológicos. La incidencia, que nos va a hablar del riesgo que tiene la población de desarrollar un cáncer; la mortalidad, que nos habla de la letalidad de la enfermedad; la prevalencia nos habla de la carga asistencial; y la supervivencia, de la historia natural de la enfermedad y de la efectividad de los tratamientos. De estos cuatro indicadores nos vamos a centrar ahora en la incidencia, y es decir, el riesgo que tiene la población de desarrollar un cáncer. Y tenéis que saber que para conocer la incidencia de cáncer en una población determinada necesitamos disponer de un registro de cáncer de base poblacional. ¿Y qué es un registro de cáncer de base poblacional? Pues no es más que un sistema de información en el que recogemos, analizamos e interpretamos datos sobre todas las personas diagnosticadas de cáncer en un área geográfica. Y aquí es importante saber que vamos a recoger información de todas las personas que residen en un área geográfica, porque lo que queremos conocer es la incidencia. ¿Cuál es la situación de los registros de cáncer de población en España que están acreditados por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer? Pues aquí podéis ver en este mapa los 14 registros de cáncer de población españoles acreditados. En total hay 450 registros de cáncer en el mundo que están acreditados por la IARC, y estos registros cubren aproximadamente el 30% de la población española. Esta situación es similar a la que tienen otros países como de Europa, como Francia, Italia, etcétera. Pero hay otros países que tienen registros de cáncer a nivel nacional. Ayer mismo se publicaron la Red Española de Registros de Cáncer y la Sociedad Española de Oncología Médica publicaron las estimaciones de la incidencia de cáncer en España para este año 2024. ¿Y por qué presentamos estimaciones? Pues por lo que acabamos de decir, no tenemos datos reales porque en España no existe un registro de cáncer a nivel nacional. A partir de datos de incidencia y de mortalidad de los registros existentes, podemos calcular estas estimaciones de la incidencia de cáncer para España. Como digo, se espera que en este año se diagnostiquen aproximadamente 286.000 casos nuevos de cáncer,
56% en hombres, siempre un poquito más en hombres que en mujeres. Y estas cifras suponen un aumento entre un 2 y un 3% en relación a las cifras de incidencia estimadas para el año 2023. Los cánceres más frecuentes en España: próstata, colon recto y pulmón en hombres, mama, colon recto y pulmón en mujeres. Eh, en Granada tenemos la suerte de tener uno de esos 14 registros de cáncer de población de España. Este es un registro que empezó en el año 1985, que es un proyecto de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y que inició su actividad en el año 1985, hace ya casi 39 años. No es un registro de cáncer de Andalucía, es un registro de cáncer de Granada, que cubre la población de Granada, que es aproximadamente, no llega al millón de habitantes, 934.000 habitantes. Como digo, nuestro registro es un registro que tiene la calidad de sus datos acreditados por la eh, eh, Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, la IAR, y además estamos integrados no solo en la IAR, sino también en la Asociación Internacional de Registros de Cáncer, en la Red Europea de Registros de Cáncer, en la Red Española de Registros de Cáncer, REDECAM, y en el Registro de Cáncer de Andalucía. ¿Cuáles son los objetivos que nos marcamos en un registro como el de Granada? Inicialmente, conocer la magnitud, conocer la incidencia y las tendencias temporales del cáncer en la provincia de Granada, es decir, cuál es el riesgo que tiene la población de Granada de desarrollar un cáncer, pero además queremos saber cuáles son las tendencias temporales de la incidencia de cáncer, es decir, cómo ha ido evolucionando la incidencia de cáncer o el riesgo de desarrollar cáncer a lo largo del tiempo. Por otro lado, hacemos seguimiento del estado vital de los casos nuevos de cáncer para estimar la supervivencia de los cánceres en Granada. Y por otro lado, esta información que generamos va a ser de utilidad para la planificación y la evaluación de la atención sanitaria y también para la docencia y la investigación, como veremos al final de la presentación. ¿Qué casos registramos? Pues registramos todos los casos nuevos de cáncer diagnosticados por primera vez con fecha posterior a la fecha de inicio del registro, 1 de enero de 1985. ¿En quién? En personas que residen en la provincia de Granada, Granada capital y todo lo que es los 168 municipios que la constituyen. Un dato importante es que la unidad de registro es el tumor y no la persona, de forma que una persona puede tener dos cánceres, un cáncer de colon en el año 2010 y un cáncer de mama en el año 2015. Pues nosotros sabremos que esa persona tiene dos tumores, estará registrada dos veces y contará en la incidencia del año 2010 con el tumor que tiene y en la del 2015 con el tumor que tiene. Esta es la ficha que utilizamos, lo que da idea de la base de datos que tenemos, un poco con las variables que recogemos. En el registro de cáncer, puesto que nuestro objetivo es conocer incidencia, tendencia y supervivencia, recogemos una serie de variables que son básicas: datos personales, datos del tumor y fuentes de información. En relación a los datos personales, cuanto más, mejor, para estar seguros de que estamos hablando de la misma persona. Recogemos información de nombre y apellidos, del NUSA, del número de la Seguridad Social, del DNI, la fecha de nacimiento o la edad del diagnóstico del cáncer, la residencia habitual con calle y el domicilio exacto, y luego veremos qué implicaciones tiene esto. Y por supuesto, lo más importante es saber que vive en algún municipio de la provincia de Granada. Recogemos información sobre la fecha del diagnóstico, que sería la fecha de incidencia, la localización anatómica del cáncer con su sublocalización, es decir, el cáncer está en la mama y dentro de la mama en el cuadrante superior externo. El diagnóstico anatomopatológico es un carcinoma ductal infiltrante, es un carcinoma lobulillar. La base del diagnóstico que nos va a indicar en base a qué sé yo que esa persona tiene un cáncer. Lo ideal es que todos los casos tuvieran un diagnóstico por anatomía patológica, pero no siempre es posible.
y a veces el diagnóstico que tenemos es un diagnóstico, la base del diagnóstico es un diagnóstico por imagen, por biomarcadores, etcétera, un diagnóstico clínico. Recogemos información también sobre el estadio clínico y el estadio patológico. Recogemos información sobre, para algunos tumores como los melanomas cutáneos, sobre Breslow y Clark, y en el caso de la próstata, información sobre el Gleason. Como hemos comentado antes, nos interesa saber si esta persona tiene otro tumor primario o no. Y como queremos calcular o estimar la supervivencia, necesitamos también saber la fecha de último contacto con el sistema sanitario o la fecha de fallecimiento en caso de que la persona haya fallecido. En relación a las fuentes de información, deciros que también es importante que recojamos qué hospitales o qué servicios nos han indicado que esa persona ha sido diagnosticada de un cáncer. Por lo tanto, como queremos recoger información de todos los casos de cáncer diagnosticados en la provincia de Granada, insisto, todos en personas residentes en Granada, vamos a solicitar información a los hospitales públicos, pero también a los hospitales privados, y las fuentes más importantes van a ser el conjunto mínimo básico de datos al alta, el CMBD, pero al que tenemos que añadirle el registro de los datos personales de las personas, de los pacientes. También necesitamos información de los servicios de anatomía patológica de aquellas personas que han sido diagnosticadas de cáncer, y también de los laboratorios de hematología. En aquellos hospitales en los que hay funcionando un registro hospitalario de tumores, será otra fuente de información importante. Como digo, información de los hospitales públicos y privados, CMBD fundamentalmente y anatomía patológica, y también laboratorios de anatomía patológica privados que haya en la provincia de Granada. Este es un poco el esquema de cómo trabajamos, que si después interesa en alguna pregunta podemos comentarlo, si alguien está interesado. Importante, antes de meternos con los datos, importante compromiso de confidencialidad para todas las personas que trabajamos en el registro de cáncer. Durante el periodo que trabajamos y cuando abandonemos esta unidad, la base de datos está inscrita en la Agencia de Protección de Datos. Tenemos medidas de seguridad de nivel alto, siguiendo la normativa europea de protección de datos, y nunca facilitamos datos con nombre y apellido ni datos identificativos, pero sí que podemos facilitar datos agregados de información a los investigadores que así lo requieren. Entrando ya en materia un poco de cuáles son las cifras del cáncer en Granada, fijaros que Granada es uno de los pocos registros a nivel mundial que recoge información sobre cáncer de piel no melanoma, vasocelular y epidermoide. Entonces, cuando veáis una cifra de incidencia de total del cáncer, siempre tenéis que mirar si están incluidas la piel no melanoma o no, porque veis la diferencia que hay en un periodo de 3 años, 16, 18. En Granada se diagnosticaron, perdón, 19.000 casos nuevos de cáncer, incluyendo el cáncer de piel no melanoma. Si no incluimos este cáncer de piel no melanoma, bajamos a 13.000, es decir, tendríamos 6.000 casos menos, unos 2.000 casos nuevos cada año de cáncer de piel no melanoma en la provincia de Granada. Por tanto, 30% del cáncer en Granada en los hombres es cáncer de piel no melanoma, y 31% en las mujeres. ¿Cuántos casos nuevos al año? Pues unos 3.500 casos nuevos en hombres, y no llegamos a los 3.000 casos nuevos en mujeres. Siempre hemos dicho un poco más de cáncer en los hombres que en las mujeres. Y una cifra que siempre es muy interesante es que si las tendencias temporales de la incidencia de cáncer no se modifican, uno de cada dos hombres residentes en la provincia de Granada va a desarrollar un cáncer antes de los 75 años de edad. Lo mismo ocurre con las mujeres. Si las tendencias temporales no se modifican, una de cada tres mujeres residentes en la provincia de Granada va a desarrollar un cáncer antes de los 75 años de edad. ¿Qué pasa con con las tasas de incidencia específicas por edad? Pues que sabemos que el cáncer es una enfermedad que, a medida que aumenta la edad, aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer. Hemos dicho que siempre va a haber unas tasas
de incidencia mayores en los hombres que en las mujeres, pero fijaros que entre los grupos de edad de 25 y 50 años vemos que las tasas de incidencia por edad son mayores en las mujeres que en los hombres. Aquí lo que estamos viendo probablemente sea el cáncer de mama en las mujeres premenopáusicas. ¿El cáncer se puede dar a cualquier edad? Pues sí, fijaros que en niños menores de 14 años, el 0,3% del total del cáncer, tanto en niños como en niñas. La mayor parte de los cánceres se dan en personas de 45, de 65, perdón, y más años. 65% del total del cáncer en hombres se van a dar en personas de 65 y más años, y el 54% del total del cáncer se da en mujeres mayores de 65 años. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes en Granada en este periodo? Pues como nosotros registramos el cáncer de piel no melanoma, este sería el más frecuente, y los cánceres pues son muy similares a los que hemos visto en las estimaciones de la incidencia de cáncer para España. En los hombres los cánceres más frecuentes serían próstata, colon recto y pulmón, y en las mujeres mama, colon recto y cuerpo uterino, seguido del cáncer de pulmón. Como tenemos datos desde el año 85 hasta el año 2018, aunque ahora estamos cerrando ya el año 2019, lo que vemos es que el número de casos, si comparamos los 3 años iniciales del registro, por ejemplo, en hombres del año 85 al 87, frente al 2016 y 2018, 3 años y 3 años iniciales y finales, vemos que el número de casos ha aumentado un 175%. En términos de tasa bruta, es decir, número de casos nuevos dividido entre la población, aumenta un 132% en hombres, pero fijaros que cuando hacemos una estandarización de las tasas por edad y tenemos en cuenta la estructura de edad de la población, vemos que ese aumento de las tasas de incidencia en los hombres es de un 60%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que efectivamente, como ahora tenemos una población más envejecida en Granada que en los años 85-87, y hemos dicho que a más edad, más cáncer, pues lo que tenemos claro es que podéis decirme este aumento de la incidencia, de las tasas de incidencia se debe al envejecimiento de la población. Y yo respondo sí, pero no todo, porque a pesar del envejecimiento de la población, en los hombres hay un aumento de las tasas de incidencia de un 60% y en las mujeres de un 92%, que se deben a otras causas diferentes al envejecimiento de la población. En esta gráfica os muestro las tendencias de la incidencia del total del cáncer, incluyendo el cáncer de piel no melanoma, y os muestro también el porcentaje de cambio anual, es decir, cuánto aumentan estas tasas cada año. Y como veis, son tasas estandarizadas, es decir, están ajustadas por la edad de la población. Fijaros que aumentan en los hombres para el cáncer en su conjunto, el total del cáncer, un 1,5%, estadísticamente significativo, lo podéis ver en el asterisco que aparece en la diapositiva, que eso es lo que significa, y en mujeres el aumento es un poquito mayor de un 2% cada año, porcentaje de cambio anual. Fijaros si vemos el cáncer más frecuente tanto en hombres como en mujeres, cáncer de piel no melanoma, 2,7 de aumento en hombres, 3,2 de aumento en mujeres, estadísticamente significativo. Cáncer de colon recto, un cáncer para el que se puso en marcha el programa de cribado hace unos años en la comunidad autónoma, pues sigue mostrando un aumento de la tendencia de la incidencia de un 3,2% en hombres y de un 2,1% en mujeres. Cáncer de próstata, claramente el primer cáncer más frecuente en los hombres. Fijaros cómo es la tendencia de la incidencia, con un incremento estadísticamente significativo de un 4,4% anual. Aquí tenemos claro que este aumento no se debe al envejecimiento de la población, probablemente esté más vinculado con lo que serían las prácticas de PSA. Fijaros que es a partir del año 96, que es cuando se empieza a hacer de forma sistemática el PSA en la provincia de Granada, a partir de cuando empezamos a aumentar un poco, mucho, las tendencias de la incidencia de cáncer de próstata, y aquí es probable que estemos viendo, en cierto modo, un sobrediagnóstico del cáncer de próstata.
Esta diapositiva es la más bonita de las que os voy a presentar, en donde claramente se ve eh, cómo existe una relación claramente entre el riesgo de un determinado tipo de cáncer y los factores de riesgo que hacen que esa persona tenga el cáncer. Imaginaros en el cáncer de pulmón. El factor de riesgo más importante, 80% de fracción atribuible debido al consumo de tabaco. Si viéramos la prevalencia del consumo de tabaco en hombres y mujeres en los 10 o 15 años anteriores a estos datos, pues veríamos cómo reflejan exactamente esta misma diapositiva. De forma que eh, hay un aumento de la tendencia de la incidencia de cáncer de pulmón en los hombres hasta los años 2000. A partir del año 2000 empieza la bajada y tanto el aumento como la bajada son estadísticamente significativas. Por el contrario, en las mujeres, si bien es verdad que todavía hay mucha diferencia entre las tasas de incidencia en hombres y en mujeres, lo que vemos es un aumento con un porcentaje de cambio anual de la incidencia de cáncer de pulmón de 4,2% y que esto corresponde al aumento de la prevalencia del consumo de tabaco en las mujeres desde décadas anteriores. Si vemos las tendencias de la incidencia del cáncer de mama en mujeres en el periodo 85-2018, vemos también un aumento de la tendencia de la incidencia de un 2,3%. Muchos de vosotros podéis pensar que esto se debe exclusivamente a los programas de detección precoz de cáncer de mama que se pusieron en marcha en los años 96-97 de forma con una cobertura total en Granada, pero fijaros que si os muestro en esta diapositiva las tendencias de la incidencia de cáncer, no solo en el grupo del cribado, que serían 50-69 años, que hay un aumento de un 2,7% significativo, pero fijaros el aumento en las personas jóvenes, las mujeres jóvenes. El aumento de la incidencia de cáncer de mama es de casi un 4%, en las de 70 a 79 años es de un 1,7% y en las mayores de 80 años también es de un 2,6%. Es decir, este aumento de la incidencia de cáncer de mama no es solo a expensa de la población diana del programa de detección precoz de cáncer de mama, sino en todos los grupos de edad. Para el cáncer de vejiga urinaria vemos un ligero aumento en hombres y un aumento un poco mayor de un 1,4% en las mujeres eh, del periodo 85-2018. ¿Qué pasa con el cáncer de cuerpo uterino, que ocupa la tercera o cuarta posición según contemos el cáncer de piel no melanoma o no? En las mujeres vemos como también hay un aumento de la tendencia de la incidencia con un 2,5% anual. Melanoma cutáneo, fijaros que las tasas de incidencia están aumentando, tanto en hombres como en mujeres, 3,4% en mujeres y 4,8% en los hombres. ¿Qué ha pasado también con el cáncer de tiroides en las mujeres? Pues que se ve un aumento de un 4,7%, probablemente debido al microcarcinoma papilar, que se está diagnosticando en los últimos años con la mejora de las técnicas diagnósticas. Cáncer de ovario, un cáncer importante también en las mujeres. Vemos cómo ha habido un aumento de la incidencia hasta los años 2000 y a partir del año 2000 hay una disminución de la tendencia de la incidencia del cáncer de ovario. En relación con el cáncer de estómago, desde el principio, en los primeros años del registro, ocupaba una de las exposiciones más frecuentes en los hombres. Fijaros cómo ha ido disminuyendo la tendencia de la incidencia en el cáncer de estómago en los hombres, igual que ha pasado con otros cánceres que están asociados al consumo de tabaco o alcohol, como puede ser la laringe y otro de cáncer de cavidad oral y orofaringe. En relación al CERVI, la tendencia está más o menos estabilizada a lo largo del tiempo, con un ligerísimo aumento que no llega a un 1% anual. Algunos datos de mortalidad por cáncer en el último periodo, también incluyendo 3 años, aproximadamente 2.041 defunciones por año. El cáncer sigue siendo la primera causa de muerte en los hombres y la segunda en las mujeres, después de las cardiovasculares, y el cáncer supone el 23% del total de la mortalidad. Más mortalidad, como hemos dicho antes, más incidencia en hombres de cáncer en hombres que en mujeres, pues también
más mortalidad por cáncer en hombres que en mujeres, con una razón de tasa estandarizada de 2. ¿De qué se muere la gente? Pues los hombres se mueren en Granada más de pulmón, colon recto, próstata e hígado, y las mujeres de mama, colon recto, pulmón y páncreas. Las tasas específicas por edad, las tasas de mortalidad, pues también vemos cómo con la incidencia, a medida que aumenta la edad, aumenta la probabilidad de morir por cáncer. Algunos datos de las tendencias de la mortalidad, pues fijaros que la mortalidad por el total del cáncer va a tener un patrón similar. Aquí hay un error, en las mujeres es -2, es decir, la mortalidad por cáncer está bajando 2% anual, mientras que en los hombres, desde el año 98, la mortalidad por cáncer también está disminuyendo aproximadamente un 1,2%. Fundamentalmente a expensas de qué, pues la de los hombres, a expensas de que hemos dicho que el cáncer de mama, el cáncer de pulmón en los hombres está disminuyendo, y en las mujeres en relación con los cánceres más frecuentes, como puede ser el cáncer de mama. Aquí podéis ver la mortalidad por cáncer de pulmón, que tiene un patrón similar al que hemos visto antes de la incidencia, un aumento de la mortalidad en las mujeres y una disminución en los hombres. Las tasas de mortalidad por cáncer de colon y recto, que es un cáncer importante, con unas tasas que están aumentando en los últimos años de incidencia, pues fijaros que las tasas de mortalidad en hombres están aumentando, mientras que las tasas de mortalidad en las mujeres parece que están ciertamente estables. Mortalidad por cáncer de mama en Granada está disminuyendo. Por cáncer de próstata también la mortalidad está disminuyendo. Y por último, daros algunos datos de supervivencia. Cuando hablamos de supervivencia, lo que queremos expresar de algún modo es la probabilidad de sobrevivir un determinado número de años, que puede ser 1, 3, 5 o 10 años desde el diagnóstico del cáncer. Nosotros hacemos un seguimiento, como hemos comentado antes, del estado vital de los casos diagnosticados. La última fecha de seguimiento la hemos hecho con el punto de corte a 31 de diciembre del 2021, y hacemos este cruce de nuestra base de datos del registro de cáncer con el índice nacional de defunciones, un cruce automático, luego una revisión manual, y hacemos una búsqueda activa de los casos que tienen mal pronóstico en el momento del diagnóstico y que permanecen vivos a lo largo del tiempo y que nos sorprende, y por tanto esos casos los revisamos activamente. Cuando hablamos de supervivencia de cáncer, a mí me gusta siempre presentar esta diapositiva del proyecto más importante a nivel europeo, que es Eurocare, con datos de los registros de cáncer. Y lo que quiero decir es que no podemos hablar de supervivencia de cáncer, tenemos que hablar de supervivencia de cáncer de testículo, labio, tiroides, próstata, que tienen supervivencia cercana al 90%, en algunos casos superiores, o de cánceres que tienen supervivencia muy bajas, como páncreas, pleura, hígado, esófago, pulmón, vesícula biliar, etcétera. Entonces, hablar de cifras de supervivencia de cáncer en general no sería muy adecuado, y es mucho mejor hablar de la supervivencia de cáncer para cada tipo específico de cáncer, que como sabéis hay más de 200 tipos de cáncer, porque el cáncer no es una única enfermedad, sino un conjunto de enfermedades. Estos son los datos de supervivencia. Nosotros hacemos dos tipos de supervivencia: la supervivencia observada, pero también hacemos la supervivencia neta, que es la causa específica por cáncer a 1, 3 y 5 años. Este es el caso de los hombres, en donde podéis ver, por ejemplo, el cáncer de colon recto en hombres tiene una supervivencia neta de 58%, en pulmón de un 12%, mientras que en próstata es de un 88%. Si vemos la supervivencia neta a 5 años para el cáncer de mama, pues vemos que hay una supervivencia neta a 5 años de un 89%, mientras que la de ovario es de un 46%. Aquí podéis ver también de forma más gráfica los cánceres más frecuentes en hombres y en mujeres, con su supervivencia neta a 5 años. Como digo, supervivencia neta, causa específica por el cáncer que estamos estudiando. Y una noticia buena, pues es que las tendencias de la supervivencia para la mayor parte de los cánceres, pues ha ido aumentando
a lo largo del tiempo. Aquí os voy a presentar cáncer de mama y cáncer de próstata, pero fijaros, el cáncer de mama podéis ver arriba en la línea azul la supervivencia, la tendencia de la supervivencia a 1 año, en rojo a 3 años y en verde la supervivencia a 5 años. Y para las tres supervivencias, desde el periodo 85 al 2018, para la supervivencia a 1 año, a 3 y a 5, vemos como hay una tendencia de aumento de la supervivencia de las pacientes que tienen cáncer de mama. Y esto lo vemos para todos los grupos de edad, si bien es verdad que en el grupo de las mujeres de 80 a 99 años tenemos ahí alguna dificultad porque el número de casos es más bajo. Em, en esta diapositiva vemos para los grupos de edad, ya centrándonos en el periodo 2014-2018, es decir, mujeres con cáncer de mama diagnosticadas en este periodo y seguidas durante 5 años, pues vemos que en el grupo de 15 a 49 años, es decir, en las jóvenes, la supervivencia a los 5 años es de un 91%, mientras que esta supervivencia va bajando a medida que aumenta la edad, siendo de un 70% en las mujeres de más de 80 años. Aquí podemos ver también cuál es la supervivencia neta a 5 años por uno de los factores pronósticos más importantes, que sería el estadio en el momento del diagnóstico. Las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en estadio 1 tienen una supervivencia a 5 años superior al 99%, mientras que las mujeres diagnosticadas en estadio 4 tienen una supervivencia neta a 5 años de 29%. Para el cáncer de próstata también vemos un aumento de la tendencia de la supervivencia neta ajustada por edad a 1, 3 y 5 años del cáncer de próstata en los hombres. Vemos este aumento también para todos los grupos de edad. En la tendencia del 85 al 2018 es un aumento de la supervivencia en general en todos los grupos de edad. Y si vemos ya para los hombres diagnosticados en el periodo 14-18, cuál es la supervivencia a 5 años según grupos de edad, pues vemos que en los hombres más jóvenes, menores de 54 años, es de un 98%, mientras que en los hombres mayores de 75 años va a ser de un 75%. Aquí os mostramos también la supervivencia neta a 5 años para los hombres con cáncer de próstata según el Gleason en el momento del diagnóstico. Si el Gleason es menor o igual de 6, la supervivencia es de un 98% a los 5 años del diagnóstico, mientras que si el Gleason es de 9 o 10, esa supervivencia a los 5 años va a bajar a un 62%. ¿Cómo son estas cifras de supervivencia en relación a las que hay en España o a las que hay en Europa? Pues los datos más actualizados son los nuestros, pero lo que vamos a ver es que no hay grandes diferencias entre nuestros datos de supervivencia y los datos de supervivencia de España o de Europa, si bien los datos, los periodos que estamos comparando son diferentes. Y en el caso de las mujeres, pues pasa algo parecido. Estamos bastante en la línea y cuando nos hemos comparado con otros periodos, con los mismos periodos, pues también los datos son bastante. Es decir, nuestros datos de supervivencia en relación a España y en relación a Europa son bastante similares tanto en hombres como en mujeres. Y para ir finalizando, porque aquí lo importante no es que hable yo, sino que vosotros preguntéis, ¿qué podemos hacer con estos datos? Los datos son de los hospitales y de las fuentes de información que nos suministran los datos. Nosotros lo que hacemos es recogerlos, eh, depurarlos, completarlos, registrarlos con unas normas de calidad internacionales, pero nosotros lo que hacemos es ponerlos a disposición de todos los investigadores. Es una fuente importante para la investigación, como hemos comentado antes. Podemos trabajar con cánceres raros, podemos trabajar en el marco, lógicamente, o bien de estudios multicéntricos o bien con otros registros de cáncer de base poblacional, tanto españoles como europeos. Podemos hacer el seguimiento de los estudios de cohorte con datos del registro. De hecho, Granada tiene una cohorte que es la cohorte PIC, Estudio Prospectivo Europeo sobre Nutrición y Cáncer, que se reclutó en los años 90, que forma parte de una cohorte europea de 521.000 casos.
y lo estamos siguiendo a través de los registros de cáncer de población para ver qué personas han desarrollado cáncer y cuáles no, y deciros que en esa cohorte total de 521.000 ya hay 100.000 casos de cáncer. Podemos hacer estudios partiendo de la información que hay en los registros de cáncer de población, con esas variables escasas que recogemos, pero suficientes para dar respuesta a nuestros objetivos. Eso es lo que llamamos los estudios de alta resolución, que lo hacemos con datos poblacionales, pero recogiendo más información de más variables, hasta 150 variables para los cánceres que estudiamos. Eso nos va a permitir también poder hacer estudios de adherencia, guías de práctica clínica y ver qué impacto tiene el que los profesionales traten a sus pacientes de acuerdo a la guía de práctica clínica, cómo eso va a impactar en la supervivencia de los pacientes. Como hemos dicho antes, en este caso nosotros tenemos información del domicilio, por lo tanto podemos georreferenciar a nivel censal y podemos utilizar indicadores de deprivación para poder hacer estudios de cáncer según nivel socioeconómico. Por otro lado, como tenemos información de los hablamos de tumores y no de personas, y la persona puede tener varios tumores, podemos estudiar el riesgo de segundos tumores primarios en mujeres que han tenido un cáncer de mama, en personas que han tenido un melanoma, etcétera. Y por otro lado, también nos permiten hacer la evaluación de los programas de cribado. Hasta el momento, en Granada solo hemos trabajado con el programa de cribado de cáncer de mama y hemos hecho una evaluación para poner de manifiesto que realmente los cánceres se diagnostican en estadios más precoces y la supervivencia de estos casos, por tanto, es mejor. Y bueno, el objetivo de esta sesión es que os animéis a colaborar. Nosotros creemos en el trabajo en equipo, nosotros trabajamos en equipo y, como digo, la información de los datos del registro, que son valiosos, que cuesta mucho trabajo eh, recogerlos. Y aquí lanzo un agradecimiento a todo mi equipo, que no solo al que trabaja en el ámbito de la investigación, sino al que también trabaja recogiendo y dándole calidad a esos datos, y que por supuesto están disponibles para que podamos trabajar de forma conjunta. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, María José. Decir que queda abierto el turno de preguntas a través del chat. Si tengáis alguna pregunta o algún comentario que queráis realizar, pues podéis escribir en el chat el comentario. Yo lo primero que se me ocurre, María José, es el registro de Granada. Ha quedado evidente que es un registro consolidado, muy significativo a nivel europeo, pero ¿por qué en Granada hay este registro? Es decir, yo siempre me he preguntado por qué, yo soy de Jaén, y por qué no está, por qué no hay uno así en Jaén, Almería o en tantos sitios, ¿y por qué Granada? A ver, no hay una razón que justifique el por qué en Granada hay un registro. Si veis, ha habido muchos intentos de crear registros en Andalucía, en distintas comunidades autónomas, en Madrid, en Extremadura, en Galicia, etcétera. Granada va vinculado a lo que es la Escuela Andaluza de Salud Pública. Cuando la escuela se creó, las personas que vinieron con el compromiso de crear un registro de cáncer de población, y esa es la razón de por qué aquí hay un registro. Y ese registro se ha consolidado en el tiempo y se ha mantenido, pero no hay verdadera razón para decir por qué Granada tiene un registro o por qué no la tiene, ¿no? Vale. Y luego, tú has hablado un poquito de la utilidad de estos datos, has comentado lo de la validez de los programas de cribado mediante este registro que nos sirve para validar acciones estratégicas en salud, pero ¿y la distribución de recursos que conllevaría este registro? Es decir, con estas estimaciones que estamos diciendo, realmente solo el impacto, por así decirlo, que tiene esto en la distribución de recursos. ¿Habéis tenido algún elemento que demuestre que realmente nuestros gerentes, utilizan esto para decir, vamos a prever que va a haber aquí una mayor incidencia o que esto va hacia abajo, hacia menos? Realmente los datos que se proporcionan están relacionados con la carga asistencial que van a tener los sistemas sanitarios, en concreto en Granada, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Aunque esta situación es similar, o sea, la tendencia, o sea, los datos que he presentado en general son similares a los que hay en España. Lo que siempre hay es un gradiente norte-sur, de forma que hay más incidencia en el norte de España que en el sur de España para casi todos los tipos de cáncer.
Entonces, esto tiene que dar idea para la planificación sanitaria. Es verdad que los datos que nosotros recogemos, estamos cerrando el año 2019 y la planificación sanitaria va por el año 2024. Por lo tanto, por eso hacemos estimaciones de la incidencia. Nosotros las hacemos también para el conjunto de Andalucía, para un poco ver cuál es la situación y en función de eso tiene que ser de ayuda para los servicios sanitarios para planificar su asistencia sanitaria y los recursos que van a necesitar en función de que los cánceres estén aumentando, disminuyendo en incidencia o estén mejorando en supervivencia. Y has comentado que había, no recuerdo la cifra exacta, de institutos acreditados en Europa, que vosotros sois uno de los acreditados, pero esta acreditación, ¿de dónde viene? ¿Viene del ministerio? ¿Viene de una sociedad científica? ¿Quién os acredita? A ver, lo que yo sé es que actualmente es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, que tiene su sede física en Lyon, en Francia, es la que tiene la responsabilidad de poner las directrices para los registros de cáncer y también de avalar su calidad. A nosotros digamos, nos acreditan cada 5 años, que es cuando cada 5 años enviamos datos quinquenales y nos evalúan la calidad. ¿La calidad cómo se evalúa? Pues con unos indicadores de calidad muy exigentes que hay que cumplir. Si no cumplen los indicadores de calidad, eh, no pasas el punto de corte y por lo tanto no es posible acreditarse. Entonces es una acreditación exigente. Nosotros estamos acreditados desde el año 85 y nos mantenemos. Acaban de reacreditarnos ahora hace unos meses, en el mes de noviembre, ¿no? Pero bueno, es una acreditación dura y por tanto lo que pone de manifiesto es la calidad de tus datos, ¿no? Y sobre todo la calidad y la comparabilidad de tus datos con otros registros de cáncer a nivel mundial, que hay aproximadamente unos 400 a nivel mundial, acreditados. Pero, podríamos decir que nuestro registro de cáncer, que a lo mejor no tiene nada que ver, es de excelencia porque sí recogemos el cáncer de piel no melanoma. Es decir, me Bueno, sorprende eso, la insistencia que ha hecho en esto. bueno, yo creo que los que no lo recogen avanzan más rápido porque recogen 2.000 casos menos cada año que nosotros tenemos que recoger, pero nos parece que es un cáncer importante también por o sea, tiene muy buen pronóstico, son muchos casos y hay mucha dificultad para recogerlo. Yo creo que nuestro registro podríamos decir que es excelente por la calidad de sus datos y sobre todo por la utilización que hace de sus datos para la investigación y para la docencia. El hecho de que recojamos el cáncer de piel no melanoma, pues es una singularidad, pero no vinculada a la excelencia. Bien, y ahora oyendo tu charla, me surgen ya unas preguntas un poco más clínicas. A mí me llama la atención que el quinto cáncer de incidencia en la mujer sea del sistema nervioso central. Es decir, ¿le encontráis, tiene alguna base? Sí, bueno, yo creo que ahí también no he entrado en detalle porque no era objeto de la sesión, pero cuando hablamos de tumores del sistema nervioso central, nosotros cuando registramos todos los cánceres que son invasivos para todas las localizaciones, pero aparte en los tumores del sistema nervioso central recogemos aquellos que tienen comportamiento benigno e incierto, porque tienen un pronóstico como los cánceres, como si fueran cánceres invasivos, ¿no? Entonces, bueno, eso puede hacer que tengamos una incidencia más elevada de los tumores del sistema nervioso central. Pero bueno, esto es una práctica habitual en todos los registros de cáncer, pero por eso quizá te pueda llamar la atención. Comenta desde la audiencia, hacen un comentario de si sería interesante disponer de más datos de anatomía patológica que permitirían sacar datos de sus tipos concretos, por ejemplo, el cáncer de mama, que sabemos que hay distinta incidencia y supervivencia.
Por supuesto, eso es interesantísimo. Lo que pasa que los recursos que tenemos, pues son los que tenemos y los objetivos que tiene el registro son los que tiene. Por eso he comentado que entre las cosas que hacemos, creo que ha sido la penúltima diapositiva, son esos estudios de alta resolución que van en el marco ya de proyectos de investigación, en el que, por ejemplo, en cáncer de mama hemos trabajado en cáncer de mama, en colon recto, en pulmón, en melanoma, en estómago, en próstata. Y recogemos información adicional hasta 150 variables en las que, por supuesto, se recogen biomarcadores, técnicas de diagnóstico, factores pronósticos, etcétera. Entonces, claro que para una parte, para un periodo determinado del cáncer de mama en las mujeres, tenemos información en cuanto a los receptores de estrógenos, progesterona, etcétera, ER2, etcétera, para poder hacer la clasificación molecular para el cáncer de mama en concreto, ¿no? Pero no en general para todo el cáncer de mama, ¿no? Bueno, la pregunta esta la realizaba Encarna González y María Molina nos pregunta sobre cómo ha influido, primero, en la recogida de datos el COVID-19 y segundo, en las estimaciones, es decir, mm, ¿esperamos algo cáncer y COVID? Nosotros estamos cerrando ahora el año 2019. La pandemia de COVID empezó en marzo del 2020, por lo tanto, es un poco prematuro y nosotros no podemos. No hay ningún registro de cáncer de España que haya presentado datos del impacto que ha tenido la pandemia de COVID, ¿no? En cuanto a la recogida de los casos, nosotros hemos seguido la misma dinámica, o sea que no debe haber habido ningún problema. Lo que se está viendo en otros países, en donde ya sí se ha avanzado y se han hecho alguna evaluación, como es en Holanda, lo que se ve es una disminución del número de casos diagnosticados en la época de la pandemia y también un aumento del estadio en el momento del diagnóstico, es decir, se han diagnosticado los casos en estadios más avanzados. Esto es lo que se ha visto, pero todavía no se ha visto en España. Esperamos que vamos a encontrar algo similar. Vale. Y Miguel Alamino nos comenta concretamente sobre lo que hemos comentado antes de la evaluación de los programas de cribado y concretamente nos habla del cáncer de cuello de útero, puesto que hay ahora, ya están las campañas de vacunación frente al papilomavirus y le ha parecido ver que no ha habido ninguna tendencia clara en los últimos años, es decir, que no se refleja. Realmente esta situación está siendo parecida en cuanto a la tendencia de la incidencia y en cuanto a la propia incidencia. Si lo comparamos con países como Colombia, Brasil u otros que tienen una incidencia muy alta de cáncer de cervix, en general España y en concreto Granada tiene unas tasas de incidencia muy bajas. No se ha visto para nada todavía el impacto de la vacunación. Nosotros no hemos hecho nada, digo que solo lo hemos hecho con el cáncer de mama, que se puso el programa de cribado en los años 96 o así, con cobertura total, pero con el cáncer de cervix, el programa de detección precoz va a empezar ahora en Andalucía en el mes de junio, según anunció ayer la consejera, y sí se podría hacer algo para ver, hemos trabajado para ver un poco lo que dice Miguel del tema de las vacunas. Lo que sí hemos trabajado es ver el estadio en el momento del diagnóstico. Y el estadio en el momento del diagnóstico, casi todos los cánceres de cervix que se diagnostican en Granada tienen estadios más bien precoces. O sea que algo estaremos haciendo bien, aunque no hubiera un programa poblacional de cribado, pero sí un programa oportunista en mujeres más jóvenes, ¿no? Miguel también comenta si tienes alguna información referente al aumento de la incidencia del melanoma en provincias del norte de España o incluso en países nórdicos. Bueno, hay algunos países como Australia, Canadá, que son los que tienen las tasas más altas de melanoma y en España, hasta donde yo sé, no tengo información de que haya un aumento de la incidencia de melanoma cutáneo en el norte de España, con datos poblacionales, ¿eh? Igual los datos que conoce o que está haciendo alusión Miguel son referidos a alguna serie hospitalaria, no lo conozco No sé si a, ni- tampoco si te a refieres. nivel poblacional, no lo conozco. Tendrá esto en relación a la pregunta de Miguel, irá por el cambio climático, las horas de luz, cada vez, y este tipo de cosas. El- bueno, yo creo que son las 2:30, creo que ha habido bastante participación, creo que nos deja ganas de más, ganas
de concretar algunas cosas. Casi será obligado que vuelvas para contarnos esto que hemos comentado del COVID. Yo viendo la gráfica he estimado más o menos que en 20 años la incidencia del cáncer de pulmón será mayor en mujeres que en hombres. Si cruzamos las curvas, he estado ahí midiendo y digo, en 20 años superan las mujeres a los hombres y queda mucho trabajo por hacer. Darte la enhorabuena a ti y a todo tu equipo por lo que hacéis, por la representación que tiene Granada a nivel de estos registros. Y ya solo me queda a mí hacer publicidad del siguiente sesión científica que tenemos, que será el 27 de febrero, en la siguiente sesión científica de IBS Granada, que es martes 27 de febrero a la 1:30, que la va a impartir Sara Luisa Sambotmatsugame, que es facultativa especialista del Virgen de las Nieves, que es investigadora del IBS Granada, y el tema que vamos a tocar, que se va a tocar, es arbovirus emergentes en España. Y con esto, nada, María José, muchísimas gracias por tu participación y quedamos pendientes de vernos el 27 de febrero. Pues Muchas nada, muchas gracias a todos. gracias.